Gesed Vishalom. Gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. ¿Cierto? Entonces fue primero el tiempo de los grises y al año siguiente fue el tiempo del transhumanismo. Y traía yo a memoria cuando estaba haciendo este estudio una visión que yo tuve para el 2022. Y definitivamente el Padre a uno le muestra lo que se viene. En el año 2022, una noche, es bueno recordarlo, de pronto algunos lo saben, otros no, o para traer a memoria que las cosas sí se cumplen. Para el año 2022 tuve un sueño, estábamos con mi esposa en una terraza y la noche estaba estrellada, todo aparentemente estaba muy bonito, estábamos sentados en un par de sillas blancas plásticas y en ese momento mi esposa se levantó como a consentir un perrito. Y cuando yo me fui a levantar para consentir el otro perro, ella me dijo, no, porque ese perro es un poco peligroso. Bueno. Y en ese momento miré la luna, o miré el cielo. Y en cuestión de segundos, la luna dejó de brillar. Y en el momento que dejó de brillar fue como un parpadeo de la luna. No se le olviden todo esto, por Dios, que esto va a pasar. Todo esto va a pasar. La luna parpadeó y dejó de brillar por unos segundos, póngale usted por 1, 2 o 3 segundos. Que la luna deje de brillar por 3 segundos en un país o en los lugares del mundo donde esté oscuro y deje de brillar la luna, eso es un caos. Porque el planeta quedaría en oscuridad desde noche. Y en ese momento, cuando volvió nuevamente la luz, a nuestra atmósfera entraron unas naves nodrizas, muy grandes. Creo yo que como lo que pasó anoche, o como lo que ha venido sucediendo en esta semana. No solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, porque esto ya no es extraño. Cuando entraron a nuestra atmósfera, Dios usó la voz de un siervo que estuvo acá en la comunidad, porque pues uno entra como en un shock. Entraban una, entró otra. Y la voz me decía, es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca. Pero no teman. La voz me dijo, no teman. Porque es necesario que todo esto acontezca. Bueno, para ese tiempo yo lo dije tal cual. Y les dije, tengan muy presente eso, porque eso se va a venir. Y no se les haga extraño. Claro, yo creo que para ese momento estábamos en Soacha, no estaba pasando nada en ese momento, no estaba pasando nada. Y si miramos en este año, ha sido un año de un salto en todo sentido. El 2026 fue salto prácticamente en todo lo habido que no había sucedido en años anteriores, es más, que no había acontecido en la historia de la humanidad. Después de Génesis 6 no había acontecido algo como lo que estamos viendo ahora. Entonces, antenoche pues podíamos ver un destello de muchos relámpagos y muchas cosas. Yo le dije a mi esposa, antenoche, yo le dije, esos rayos no son rayos de lluvia, eso no es humano, le dije yo a ella, eso no es humano. Pero yo no me paré de la cama, ella sí se paró en medio de su dolencia. Ella sí se paró, dijo, no, yo tengo que ver. Yo me quedé tranquilo. Cuando ella se quedaba mirando y salían destellos y relámpagos de una nube, pero no son relámpagos como los que uno ve normalmente cuando llueve. Y anoche, efectivamente, cuando nos mandaron ese video, le dije, mire, ahí está lo que viene ya hace días parqueado ahí. Porque ellos están sobre cada zona de cada lugar del mundo. O sea, esto que está sucediendo en nuestra nación, esto está sucediendo en este momento en todo el mundo. O sea,
ya no es extraño nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que Dios me había mostrado en el año 2022 ya se cumplió. Y me dijo, cuando se cumpla eso, vas a empezar a tomar un tiempo. Y eso me llevaba a volver a estudiar el transhumanismo, porque eso es lo que vamos a empezar a ver y a vivir. Y esto nos vamos a tener que cuidar todos. ¿Sabe por qué? Porque muchos a nivel del mundo, la religión y la política son los primeros candidatos que van a caer en toda esta red del transhumanismo. Y vamos a ver cómo estos seres, que no son simplemente seres, sino son demonios, con vestiduras genéticas, con cuerpos diferentes unos de otros, pero al final son demonios vestidos o recubiertos con tecnología de punta para ellos, unos grises, otros reptilianos, otros de otros países, de otras constelaciones como Andrómeda, sistemas, ¿sí? Son muchos sistemas. Entonces, claro, ya era el tiempo de abordar nuestro planeta Tierra, ¿sí? Ya es el tiempo que aborden el planeta Tierra. O sea, se va a volver a cumplir lo que dijo Génesis 6, cuando el tiempo de los Nefilín o cuando el tiempo de los vigilantes. Y eso sucedió hace 4000 años, y si les digo, un poquito más. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo algo que sucedió hace más de 4000 años se puede repetir? Sí se va a volver a repetir, y estamos entrando a la era tecnológica. Como en ese tiempo la era tecnológica fue lo que le dieron a los humanos, ¿sí? Para ese tiempo, y esos puntos los vamos a ir viendo en el transcurso de la enseñanza, tiempo presente para nuestro tiempo, se tendría que volver a repetir nuevamente, pero el punto tremendo es que de eso no se habla, porque eso se había vuelto como un tabú a nivel de religión. Eso no se hablaba porque ningún pastor entiende estos temas. ¿Y sabe por qué los entienden? Porque ya están viendo las cosas, y si no hubieran visto eso no siguen entendiendo nada, y desafortunadamente pues el Padre sabe a quién le muestra y a quién le revela los asuntos de lo que va a suceder para cuidar a su pueblo o a los escogidos a nivel de todas las naciones. Entonces vamos a ver que el transhumanismo se aborda en ensayos académicos de teología. Mire todo lo que va a hacer este tipo de seres. ¿Por qué? Porque como ya se está viendo erupciones, ya todos los días son terremotos. Ya no es como antiguamente, hace 40, 50 años, que era por ahí de tiempo en tiempo un terremoto, que uno decía, uy, hace tiempo, oiga. No, ahora es mañana aquí, pasado mañana aquí. O sea, el mundo está siendo bombardeado, pues no solamente por ese tipo de terremotos, no solamente por las enfermedades, o sea, terremotos, enfermedades, cambio tecnológico, religión extraviada, todo. O sea, y uno dice, entonces, porque mi esposa misma me preguntaba, me decía, mi amor, ¿y entonces qué vamos a hacer? Dije, tranquila. Porque pues cualquiera que esté viviendo en este tiempo y que todo se salió de las manos, pues cualquiera preguntaría, ¿y dónde está nuestro creador? ¿Sí? ¿Dónde está nuestro creador en este momento que está pasando todo eso? ¿Será que él está siendo indiferente ante todas estas situaciones? ¿O dónde está él? Y miren que todo eso está aconteciendo. Miren, el Padre todo lo permite como una prueba de ensayo a ver hasta dónde la humanidad va a creer lo que Él nos prometió, o simplemente va a pasar lo que les voy a enseñar hoy, que este es el punto más tremendo y del que nos tenemos que cuidar todos. Acuérdense que en el tiempo de los profetas, aún desde el tiempo de los ángeles caídos, Dios utilizó hombres para ese tiempo diciéndoles, guárdense, a pesar vean de lo que vean, guárdense. El hecho que el Padre esté callado no quiere decir que Él es indiferente con lo que está sucediendo. Porque cualquiera pensaría entonces, de triste y desafortunadamente, lo que quieren hacer estos seres a través del transhumanismo y todo lo que estamos abordando en el planeta Tierra, es que la humanidad dude de que existe un Dios. Y créanme que para muchos, en medio de las religiones, va a llegar el momento que ellos van a ser captados tanto en su mente que van a dudar de una existencia de Dios. Por eso Yeshua dijo, ¿será que cuando yo vuelva por segunda vez hallaré fe en la tierra? Entonces uno se pregunta, porque para ese momento cuando Él lo predica y lo enseña,
Pues pasaron ¿cuánto tiempo? Hasta este tiempo, pasaron 2000 años. Porque el único caos que se vio en el momento que él dio la profecía fue la destrucción del templo, que eso fue en el año 70. Y de ahí para adelante no se ha visto nada extraño a nivel de lo que estamos o lo que vamos a abordar hoy. Por eso el transhumanismo se aborda en ensayos académicos de teología y filosofía y bioética que analizan cómo las religiones y la mejora tecnológica de la vida humana se enfrentan o se complementan, que discuten la condición humana entre la vulnerabilidad y el potenciamiento tecnológico a la luz del pensamiento. Y es viable un transhumanismo contrastado en la búsqueda tecnológica de la inmortalidad, con la plenitud humana que ofrece tal como la resurrección. Va a llegar el momento que así como las escrituras hablaron de una resurrección de un Mesías hace 2000 años, este transhumanismo va a captar tanto la humanidad, porque el ser humano algo que no va a querer es morir. Y la gente con poderes económicos y religiosos a nivel del mundo van a dudar tanto de la existencia de un Dios, van a dudar tanto de una promesa que Yeshua nos habló de la resurrección, que ellos por sus propios méritos y por la misma fuerza van a tratar de buscar resurrecciones a través de tecnología. Porque algo que al ser humano le cuesta es entender la realidad, que tenemos que morir. Entonces, como ellos saben las debilidades del ser humano y de los apegos sobre la misma tierra, pues va a ser uno de los puntos donde van a captar a la humanidad, dándole a enseñar que así como resucitó Yeshua a través de tecnología, que así mismo lo van a hacer con las especies y la raza humana. Entonces, al escuchar eso, pues la humanidad que está perdida y alejada de Dios, van a decir, oiga, yo no me quiero morir, porque el ser humano algo que siempre ha querido es vivir una inmortalidad. Y ese va a ser uno de los puntos que le van a ofrecer a la humanidad. Por eso hay un texto donde dice la frase de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. ¿Qué significa? Desviar, extraviar, llevar al error o apartar del camino recto. ¿Sí ve? Apartarlos del camino recto. Una construcción condicional, si es posible, indica que el engaño, porque también se van a usar bocas de falsos profetas, que serán más aliados de ellos que del mismo Dios. Y será tan astuto y monumental que en términos humanos o hipotéticos cualquiera caería, pero divinamente el engaño total de los elegidos será imposible, porque están guardados por la fidelidad de Yahweh. Por eso dice, si fuera posible, aún a los mismos escogidos engañarán. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento en Mateo 24:24 y en Marcos 13:22, donde dice, la Biblia es la única verdadera revelación confiable, pues fue dictada por el Espíritu de Dios, aunque la quieran modernizar o interpretar de otra manera, según cambian los tiempos, la verdad es una sola. Porque démonos cuenta que la Biblia la van a evolucionar también, porque al enemigo no le conviene que nosotros nos aferremos a Mateo 24, donde Yeshua dijo, tengan cuidado, porque vendrán tiempos, y no nos está hablando del tiempo de los emisarios, del tiempo de los apóstoles, del tiempo de la destrucción, sino Yeshua estaba apuntando al final de los tiempos, vendrán tiempos, ¿sí ven? Donde se levantarán falsos emisarios, que si fuese posible engañarán aún a los mismos escogidos. Entonces uno necesita entender, venga, nuestro maestro ¿de qué estaba hablando? ¿Nos estaría hablando de religión nomás? ¿Nos estaría hablando de política? Pero venga, pero es que Yeshua, para ese tiempo todo era arcaico. No había tecnología hace 2000 años, no había lo que estamos viendo. Pero acuérdese que Yeshua no vive dentro de nuestro tiempo.
Ni Yahweh ni el Hijo de Yahweh viven dentro de nuestro tiempo. Y ellos están más avanzados que nosotros en tiempo que lo que estamos viviendo ahora. Pero como ellos no se sujetan ni al tiempo ni al espacio, utilizaron un tiempo de la historia dentro de nuestro planeta humano para darnos a entender lo que pasaría dentro de nuestro sistema humano, o sea, dentro del planeta Tierra. Y Yahweh utilizó a su Hijo no solamente para traer salvación al mundo, que eso era la parte más fundamental, sino el punto principal de la salvación era que los que están en proceso de ser salvados no cayeran por lo que estamos viendo hoy en día. Porque lo que estamos viendo, aquel que no entienda las escrituras, pues va a decir, pero venga, entonces me predican prosperidad, me predican esto, me predican lo otro, pero venga, ¿por qué no me predican lo que está pasando por fuera en el mundo? ¿Por qué estamos viendo tantas cosas a la misma vez, como un derroche de un despliegue de salud, de tecnología, de política, de todo lo que usted quiera ver? Eso, las páginas están bombardeadas de todo. Usted se mete en Facebook y usted ya no sabe ni qué pensar, como dicen por ahí, porque todo, mensajes por un lado, información por otro, etc. Por eso, interpretar de según cambian los tiempos, la verdad es una sola. La verdad es una sola y él la dijo hace 2000 años. Independientemente lo que estemos viendo o lo que estemos viviendo, tenemos que aferrarnos a lo que se habló hace 2000 años atrás. O sea, nuestra mente no puede salir de las escrituras. Veamos lo que veamos. Por eso, esa voz, en esa visión que yo tuve, me dijo, no temas. Es necesario que todo esto acontezca. Eso fue lo único que esa voz me dijo, que yo creo que fue la misma voz del Espíritu Santo. Por eso, según de Corintios 6, 14, 18, dice que somos templos del Yahweh viviente. Y como somos templos del Yahweh viviente, hay una orden que no nos unamos en un yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia tiene Yeshua con Belial? Y se usa el término como un nombre propio de adversario, o príncipe de los demonios, o las tinieblas. Para ese tiempo Yeshua lo está diciendo ahí. Pero como todo evoluciona, resulta que Yeshua, cuando habló del adversario, para el tiempo de los apóstoles, pues no se hablaba de tecnología, se hablaba era de espíritus malignos que poseían personas, porque para ese momento ellos no estaban operando en el ámbito espiritual de la manera como lo están haciendo ahora, ¿ya? Entonces, cuando Yeshua los expone en el madero, públicamente los expone, no simplemente nos estaba exponiendo un poco de demonios como que vengan. El ministerio va a ser solo liberación y echemos fuera demonios, pero se nos olvidó lo más importante, que esos demonios tienen capacidad tecnológica por la misma sabiduría que tuvieron. Antes de ser demonios eran ángeles, y como eran ángeles poseían mucho conocimiento que habían aprendido allá arriba en la casa del Creador. Luego, después de ser desterrados, se les quitó sus cuerpos de gloria, pero algo que no se les pudo quitar, ¿qué fue? El conocimiento. Y ellos, a través de todo eso y de ese conocimiento, han venido operando hace 2000 años, actualizando, evolucionando, porque lo único que Yeshua les quitó y les arrebató en el madero fue la autoridad sobre los verdaderos creyentes. No más. Les quitó la autoridad y la potestad sobre los verdaderos creyentes. Por eso la Escritura dice que si fuere posible engañará aún a los mismos escogidos. Anoten punto y analicen cada palabra que yo voy hablando. ¿Y qué concordia tiene Yeshua con Belial? Y se usa el término como un nombre propio del adversario, príncipe de los demonios y las tinieblas. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque ustedes son templos del Elohim viviente. Habitaré y andaré entre ellos. ¿Sí ven? Y seré su Yahweh, y ellos serán para mí mi pueblo. Por lo cual salid de ahí, de ellos, y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Claro, entonces, para ese momento que se da este texto, pues uno lo ve sencillo,
porque ustedes son templos y ustedes no se pueden unir en yugo desigual. Pero cuando ya uno empieza a entender este escrito, de lo que el Padre hablaba hace 2000 años, ya uno puede entender qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión tiene el Creador con Belial, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Claro, lo que no está hablando es lo que ya se está viendo, porque triste y desafortunadamente muchos van a caer en ese plan y en esa estrategia del maligno. Por eso tengan mucho cuidado, no todo es igual. No deje su salvación en manos de engañadores. Y voy a extenderme en este pasaje en Génesis 25, verso 27 al 34, para los que son entendidos de este texto. Dice así: dijo Jacob, te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Lo dijo Edom. Y usted dirá, ¿por qué yo voy a utilizar este tema de Edom? Ya lo voy a meter en contexto después de que lo lea. Dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso, pues estoy muy cansado, y por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. A alguien que había sido apartado para un sacerdocio y para un plan establecido de antemano para ser un patriarca, para hacer un sacerdocio y para traer una línea sacerdotal. Entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, si voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Para ese tiempo, porque él venía de una persecución donde lo estaban siguiendo para matarlo. Y dijo a Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó. Y así fue y menospreció Esaú la primogenitura. Así como Esaú vendió la primogenitura y no creyó las promesas que Dios le había establecido para él, es lo que vamos a ver en este tiempo, donde muchos no les va a importar la primogenitura espiritual a través del Mesías. O sea, muchos van a dejar el plan de salvación. Y así como Esaú se vendió por un plato de lentejas, así mucha humanidad va a vender sus principios. ¿Y sabe qué van a decir ellos? Al final y al cabo vamos a morir. Porque lo que va a empezar a suceder es crear una duda de una resurrección, que hay una promesa para futuro, para los que perseveren hasta el final. Y con todo lo que se viene, la humanidad va a errar. Ya van a errar. Y este transhumanismo, una de las tareas que ellos están empezando a trabajar antes de, es anarquía política, anarquía religiosa, dominio mundial sobre el pensamiento de los humanos. Y si usted mira cómo piensa hoy en día la gente y la juventud, no hay nada que escoger. Entonces, profundamente la palabra de Yahweh nos está diciendo, el que quiera oír, que oiga. Y es de uso común la expresión venderse por un plato de lentejas, para indicar que una persona ha mal vendido alguna cosa importante, o incluso traicionado a alguien o sus principios a cambio de una irrisoria compensación o aprecio. Y a partir de este pasaje bíblico se originó la expresión venderse por un plato de lentejas. Y no podrá conseguir de otra manera lo que anhela obtener, aunque le parezca bueno. Entonces vamos a ver mucha gente que, así como Esaú se alejó de la promesa que había sobre él para ese tiempo y vendió su primogenitura porque no le importó nada, vamos a ver pueblos completos en medio de las religiones alejándose del Mesías. Indirectamente se van a empezar a alejar. Y uno se pregunta cómo una iglesia, o cómo las iglesias, o cómo las religiones se pueden alejar del Mesías. Sí se puede hacer. ¿Y sabe cómo yo lo entendí? Cuando hubo el COVID en la tierra. Cuando les dijeron, o se pinchan, o no hay nada. Y muchos pastores, por no perder su poder que tenían en ese momento, accedieron a una situación con tal de no perder su posición económica y financiera. Y eso fue una prueba. Ahora vamos a ver que esto es más presionante. ¿Por qué? Porque esta presión no solamente va a ser una sola moneda mundial.
no solamente una religión mundial, sino también un solo pensamiento tecnológico, un solo pensamiento, y uno podrá pensar, venga, a la humanidad se le puede captar el pensamiento, a la humanidad se le puede captar la mente para que caigan en una sola intención y un mismo pensamiento. Sí, lo pudimos ver cuando pasó lo del COVID en la tierra. Todos tenían temor de una sola cosa. Y como todos tenían temor de una sola cosa, se le ofreció un producto a la humanidad, como una vía de salvación. Y esa vía de salvación la utilizaron todos los gobiernos del mundo para someter cada país, independientemente cultural, económico, socioeconómico, todas las áreas las manipularon en un momento que los seres humanos quedaron tan sometidos que dijeron, no, pues lo que toque hacer, toca hacerlo. Entonces le dijeron, pínchese, le damos un carnet y tiene acceso a ciertas cosas como entrar a un supermercado, como poder salir tranquilamente a la calle, y los que tienen memoria de eso, que muchos tenían que andar como ladrones escondiéndose cuando no eran ladrones. Y lo hicieron y la sacaron bien. Entonces, estamos entrando en un tiempo que este tiempo es más delicado, porque una sola moneda, una sola religión y un solo pensamiento tecnológico, y sumen a ese falso pensamiento tecnológico un falso Mesías, un falso ungido que dice ser rey para salvar al mundo, según Apocalipsis 6:2. Dice que el falso Mesías o anti-Mashiach monta un caballo blanco, y eso está en el 6:2. Monta un caballo blanco e imita engañosamente la pureza divina, mientras que el arco sin flechas simboliza una conquista pacífica. Miren lo que se viene. Vamos a entrar al tiempo de Apocalipsis 6, ya. Porque la voz me decía que en el momento que eso entrara a nuestra tierra, empezara a ser un tiempo de conteo. Y ese tiempo de conteo me hizo saltar Apocalipsis 6:2. Todo esto, ¿por qué yo lo estoy diciendo? Porque como estamos viviendo una angustia mundial, ya la gente está entrando en una angustia mundial. Pues lo más lógico es que necesitamos un Salvador. Y los judíos en Israel están esperando supuestamente al Mesías. Y a ellos es el primero que se le va a cumplir Apocalipsis 6:2. Para ellos es el primero que se le va a revelar el falso Mesías, porque es necesario que todo parta de Israel, para que así mismo las comunidades mundiales digan llegó, y empiecen a creer que ya vino el Mesías. Y esa propaganda, ¿quién la va a hacer? La van a hacer los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Y esos son los que se van a encargar de publicitar a nivel de todas las naciones del mundo que por fin vino el Mesías. Pero sabemos que este es un falso Mesías, porque también dice que montará un caballo blanco e imitará engañosamente la pureza divina, mientras que el arco sin flecha simboliza una conquista pacífica o diplomática. Al inicio del suplantar al verdadero orden, una falsa apariencia de rectitud e imitación del falso Mesías. ¿Qué trae él? Con poder de ideología, engaño, diplomacia, con el que impondrá un falso bienestar mundial y una falsa paz mundial, pero esa paz va a ser una falsa paz artificial. Una falsa paz artificial. Entonces, como al Mesías verdadero lo han rechazado en la tierra donde hizo su llamado, pues ahí mismo es donde va a sentarse el falso Mesías. Y él se va a sentar en el templo y si fuese necesario se hará hacer pasar por Dios. Entonces desde ahí gobernará todas las naciones del mundo. Y con su boca mentirosa, con la boca mentirosa y con el poder engañoso que el mismo Yahweh permitirá, miren todo esto, el mismo Dios permitirá ese espíritu engañoso para aquellos que se extraviaron de la verdad y se complacieron en la injusticia. Para que eso suceda, tiene que estar de antemano un trabajo que se llama el transhumanismo. La humanidad tiene que haber cambiado de pensamiento, de ideología, de moralidad, tiene que estar el mundo pervertido.
Entonces, un mundo pervertido sin un verdadero Dios es una presa fácil para ser engañado por un falso Mesías. ¿Y quién se va a encargar de publicitar eso? El mismo Israel. ¿Sí? El mismo Israel se va a encargar, que se supone que la promesa es para Israel. Entonces, venga, ¿cómo Dios va a permitir que la tierra prometida de Israel, donde va a llegar el Mesías, el verdadero, al monte de los olivos por segunda vez, de ahí salga una copia, un falso? Pues es que es necesario que Satanás trabaje así para engañar a la humanidad y suplantar al verdadero Salvador del mundo. Pero para que eso ya empiece a verse y a plasmarse aún más, es necesario que la humanidad sea movida y llevada a un error, o sea, a extraviarse. Y la manera de extraviar una humanidad es extraviarla a través de política y a través de religión. Y como las dos trabajan de la mano, pues súmele tecnología, porque a qué pastor, o a qué político, o a qué ser humano no le encanta la tecnología. Los seres humanos les encanta la atención, pero aficionados. El ser humano algo que le gusta la tecnología, ¿sabe por qué? Porque desafortunadamente se hizo un trabajo tan perfecto en la humanidad para no traer un bien, sino a la vez para traer un mal, que se dio un salto de evolución hace 30 años para acá, que el ser humano sabe que dijo, me gusta de todo esto. Es que la humanidad me ha llevado a que yo tenga que no volver a hacer cosas que yo hacía antes. Ya no me tengo que complicar haciendo un trabajo. Las empresas constructoras, la tecnología, empresas de todos estos aparatejos, meten máquinas y eso, hagan y construyan, hagan y construyan. Ya no es el ser humano con sus gafitas soldando y háganle ahí y hay fallos. No, quedó mal, quedó mal. No, hoy en día todo es de punta, todo es de punta. Entonces, claro, como la tecnología avanza, el ser humano también evoluciona. Y cuando el ser humano evoluciona, se pierde el principio de las cosas. Se pierde. De un momento a otro usted resultó perdido sin querer queriendo. Y muchos aquí, sin querer queriendo, hay momentos que se pierden y dicen, ay, ¿verdad que yo soy creyente? Se pierde, sí, ¿verdad? Yo soy creyente, ¿verdad? Y me había olvidado. Entonces quiere decir que eso sí tiene mucho poder. Entonces, todo ese trabajo que se está haciendo, tecnológico, religión, política, todo está trabajando en vanguardia y todo se une. Y miren que es más que un proyecto técnico y se configura como un nuevo humanismo, Venga, ¿acaso las escrituras no dicen lo que dice de un principio? Claro, pero como esto va a traer un salto a la evolución humana, le van a decir a los humanos, pero venga, ¿usted se siente contento como usted? Y como la humanidad es tan insatisfecha, y los humanos son tan insatisfechos que yo creo que usted se ha dado cuenta que hoy en día la gente no sabe qué hacer con su propio cuerpo. No saben qué hacer, o sea, es como el rico que le compra la casa de todo y a la final no sabe ni qué meterle. Lo mismo la gente que tiene el poder económico, coge sus cuerpos como algo muy cultural. Le metieron esto, me mandé a hacer esto, me mandé a operar aquí, me mandé a hacer cambios en los ojos, me mandé a hacer cambios en las manos, me mandé a hacer cambios en los pies, me mandé a hacer cambios en la... Bueno, todo al punto que el ser humano es tan insatisfecho a través de este nuevo humanismo. Y eso hereda de la ilustración que interpreta la ciencia y la tecnología como los medios privilegiados para alcanzar bienestar, longevidad y felicidad. Este horizonte suscita entusiasmo, pero también riesgos y la dificultad de prever las consecuencias de una transformación radical de la naturaleza humana. Miren lo que quieren todos estos seres, que se pierda la naturaleza de lo que Dios estableció en un principio en Génesis. Hagamos un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dése cuenta que eso se perdió después en Génesis 6. Con la mezcla entre los caídos y las hijas de los hombres. Y de ahí salieron razas gigantes. Entonces, ahora estamos viendo que la gente no se siente contenta con lo que es. No se siente satisfechos con lo que Dios le entregó a usted o a mí, como el cuerpo, porque uno no necesita más. Si Dios te creó así, es porque Dios sabía que ese cuerpo era para ti perfecto. Y cada uno es perfecto como Dios lo hizo. Pero todo este transhumanismo que va a infiltrarse sobre los lugares de religión y política, va a llegar el momento que los mismos pastores dicen,
tenemos que evolucionar, y eso ya lo he escuchado mucho. Estamos evolucionando y estamos entrando a una nueva etapa de la era de la fe. Una nueva etapa en la era de la fe. Yo digo, ¿cuál nueva etapa en la era de la fe? Si Yeshua nos habló en Mateo 24 que tuviéramos cuidado con eso. Él hace 2000 años nos habló en un tiempo arcaico, mostrándonos el tiempo tecnológico. Como diciéndonos a través de la línea de tiempo, tengan mucho cuidado porque lo que va a acontecer en la humanidad ya está prescrito, pero tengan cuidado porque eso es necesario que acontezca. Porque cuando saltamos a Apocalipsis, Apocalipsis es un libro tecnológico. Sí, es un libro tecnológico en todo sentido. Lo que pasa es que en el tiempo que se escribió, en el año 90, en la isla de Patmos, era un tiempo arcaico, pero Juan estaba viendo el futuro de nosotros. Y más adelante, los que vienen de aquí a 30, 40, 50 años. Él lo pudo ver. Los hombres, los profetas de la Biblia de antaño, pudieron ver el futuro como Ezequiel, como Daniel. Vieron el futuro porque Yahweh se lo reveló, porque eran hombres de santidad. Ahora estamos viviendo nosotros el tiempo en la misma línea de tiempo de los hombres de la Biblia. No lo que nos han querido enseñar ahora, que nosotros tenemos que evolucionar. Nosotros no tenemos que evolucionar según el mundo. ¿Saben por qué? Porque el mundo evoluciona siguiendo los ídolos. Los ídolos son los que hacen evolucionar al mundo. Nosotros no somos seguidores ni de los ídolos, ni de Belial, ni de las tinieblas, sino nosotros fuimos establecidos para hacer luz en medio de la nación, no importando lo que esté sucediendo. Ay, no, pero es que esos son predicadores antiguos. Ese predicador es arcaico, no es moderno, qué pereza. Porque ese predicador no evoluciona. Y eso va a empezar a pasar porque la juventud quiere modernismo. Entonces vamos a ver iglesias muy modernas, con pura tecnología artificial. Desde el momento que usted entre, todo va a ser artificial. Imágenes en 3D, todo en 3D, la música, sonidos de fondo, todo espectacular. Y una persona que está alejada de Dios, que va por primera vez, dice, uy, tremendo, esto es una fe tremenda, esto es lo que yo quería. Porque Satanás les va a dar lo que el mundo quiere. Y eso es parte del transhumanismo. Y esa gente que va a entrar a esos lugares, no entran a buscar del verdadero Yahweh de Israel, sino van a ser engañados por ese falso Mesías, que dice Apocalipsis 6. Una falsa paz se va a predicar en ese tipo de iglesias a nivel del mundo. Entonces vamos a ver una transformación radical de la naturaleza humana, las tensiones éticas en torno de la justicia social y la amenaza de reducir al hombre a un organismo manipulable, un campo de estudio que afirma la posibilidad y la deseabilidad de mejorar radicalmente la condición humana mediante la razón aplicada. Especialmente tecnologías que limiten el envejecimiento y potencien la capacidad cognitiva y física y efectiva, y que analizan las implicaciones, promesas y riesgos éticos tales de tecnologías orientadas a superar las limitaciones humanas, No residen en sí sus escenarios futuristas y llegarán a cumplirse, sino en que nos obligan a repensar el Evangelio. Van a llevar a la humanidad a repensar el Evangelio. ¿Usted sabe qué es repensar el Evangelio? Venga, ¿sabe qué van a hacer en los púlpitos? Van a decirle todo lo que está escrito. No, vamos a repensar algo y se van a unir todas las élites religiosas con los políticos y van a decir, ¿sabe qué? Eso que se escribió, que va atrás. Dimos un salto de la evolución y vamos a empezar a replantear un nuevo evangelio. ¿Y sabe por qué ese nuevo evangelio va a acontecer? Porque van a dar a entender a la humanidad que lo que el Padre dijo en las Escrituras fue una mera mentira. Por eso dice la Escritura, si fuese posible, aún engañará a los mismos escogidos. ¿Y sabe por qué se pueden engañar los escogidos? Porque en esos lugares nunca le predicaron una verdad. Nunca les predicaron una verdad. Entonces, cuando a alguien no se le predicó la verdad,
es un candidato para llegar a una mentira. Entonces, en un tiempo tecnológicamente saturado, porque va a haber mucha manipulación saturada, mostrando la urgencia de elaborar una imaginación teológica capaz de discernir los signos de nuestra época. En esta línea ha mostrado que lo que está en juego es una verdadera disputa. La salvación como un don divino se va a perder frente a la promesa secular de la autosalvación a través de tecnología. Se va a perder la salvación como don divino, ¿sí? Que eso es lo que nosotros estamos en esta posición. La salvación es un don divino y está escrito en la palabra, y Yeshua lo planteó en los 4 evangelios está. Y fue escrito y hablado de antemano por la ley y los profetas. Lucas 24:45. Pero como estamos viviendo un tiempo donde todo se está perdiendo, se va a perder la salvación como un don divino. O sea, la gente va a llegar a un momento que va a decir, la verdad, ya no sé ni en qué creer. Y como el ser humano algo que no quiere es perderse, pues ¿qué se le va a ofrecer a la humanidad? ¿O cuál va a ser el paquete que nos van a ofrecer tecnológicamente, políticamente y religiosamente a través de este humanismo que es simplemente captado por seres que no son de este planeta, que son demonios? Van a plantearle a la humanidad una promesa secular de autosalvación tecnológica, y ahí se empieza a cumplir la palabra transhumanismo. Salvarse por medios tecnológicos y no como un don divino de Dios. Tremendo. Entonces, el transhumanismo fuerte está asociado con la noción de la singularidad tecnológica, según la cual progresiva convergencia entre la biología y tecnología daría un lugar a un momento de aceleración exponencial en las capacidades humanas que quedan radicalmente superadas al funcionarse con inteligencia artificial. Todo es IA. Todo es IA. Y definitivamente, todo lo que usted habla, al rato usted va y busca, venga, pero si yo aquí le dije que yo estaba buscando esto y resultan ofreciéndome eso, si yo no dije eso. Es más, le preguntaba yo a la IA antenoche, le hice yo una pregunta a la IA como, venga, ¿por qué en cada año, en el mes de agosto, me da COVID? Le hice una pregunta así, ¿por qué cada año en el mes de agosto me da COVID? Y me dijo, tú que estás en una región llamada Firavitoa, me dijo así, tú que estás en una región llamada Firavitoa, por los cambios climáticos estás expuesto a este tipo de virus. Pero lo que me decía también, y no es el único, porque seguirán evolucionando a través del tiempo y van a ser mucho peor. Y yo dije a mi esposa, mira, tú que estás en Firavitoa, me dijo así, y ese aparato tiene gobierno sobre el mundo. Dije, esto no es normal, esto ya se salió de las manos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con algo que diga IA cuando llegue a la casa. Ay, no voy a comprar un televisor IA. Error. Si podemos no tenerlo mejor. Sí, verdad. Un equipo de sonido con tecnología IA. Hace poco yo vi un equipo con IA y yo decía, esta vaina nada que ver con lo que yo tengo en mi casa. Yo tengo un armatoste arcaico. Cuando me prenden ese aparato, todo lo hacía, todo lo corregía. No necesitaba usted manejar bajos, brillos, nada. Él mismo, según el ritmo, él opera y empieza a funcionar él mismo. Usted no necesita hacer nada, usted simplemente sube el volumen y gócese. Y él se encarga de animar la fiesta. Eso cuando se veía, por Dios. Entonces, así como una cosa es manipulada y otra, ahora los seres humanos, yo quiero tener algo de IA. ¿Qué quiere tener? Es que ya me aburrí de ser el mismo. Yo quiero tener algo diferente a los demás humanos, como el que se manda a tatuar. Yo quiero ser diferente a todo el mundo. Y creen que se ven diferentes. Entonces, si la gente cayó en algo muy cultural, que sabemos que es demoníaco, que es la marca en los cuerpos, que es algo que Dios dijo en Levítico, no se harán marcas en el cuerpo, y claro, muchos pastores modernos, eso no, Dios no está hablando de eso. Pastores modernos, Dios no está hablando de eso.
¿Quién dijo? Dios no está en contra de eso. Es más, miren, yo estoy marcado también, predicadores. Yo también estoy marcado. Miren, mi familia está marcada. Pero lo que se viene con la IA es peor. ¿Por qué? Porque esa IA se va a encargar de llevar un control de su salud dentro de su mismo cuerpo. Venga, ¿cómo me van a meter a mí un aparato dentro del mismo cuerpo para no enfermarme? ¿Acaso el cuerpo puede ser manipulable? ¿Mi alma puede ser manipulable para yo no enfermarme? Pues lo que, triste y desafortunadamente, estos seres que están entrando en nuestro planeta, que no son sino simplemente demonios, haciéndose pasar por sistemas galácticos que vienen supuestamente a traerle la paz a la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque todo esto que está pasando, los terremotos, las enfermedades y todo esto, va a llegar un momento que esto se va a salir de la mano en todos los gobiernos del mundo, porque ¿sabe qué? Lo más tremendo es que aún los presidentes más poderosos del mundo están sometidos también. Están sometidos todos, porque a ellos ya les dieron una orden. Ya les dijeron a ellos, pero ellos no han querido escuchar. Entonces, como no han querido escuchar, ellos mismos se van a autopresentar. Porque se les salió de la mano a los gobiernos, todo se les salió de las manos. ¿Saben por qué? Porque desde el caso del año 51 del hangar, ahí comenzó toda esa ley. Nosotros le damos tecnología a ustedes, pero ustedes nos permiten abducciones a nosotros. Hicieron un complot con el Vaticano, los grises. Hicieron un complot donde dijeron: nosotros les hacemos apariciones marianas a ustedes, las famosas apariciones marianas en todo el mundo, pero ustedes nos permiten abducciones en la tierra. Porque ellos no pueden hacer abducciones a no ser que haya una legalidad. Y las abducciones son gente apartada de Dios, no los sellados. Porque los sellados no van a ser tocados, los sellados no. Solo los que no tienen el sello de santidad, allá van. Y eso lo dice el libro de Apocalipsis. Entonces, estamos viendo un cambio tecnológico con una IA donde la gente va a decir: yo quiero ser más inteligente para aprender de las escrituras. O yo quiero ser diferente. No, es que este brazo, esta artritis no me deja, este reumatismo no me deja. Oiga, mi hijo es paralítico. Mi hijo tiene estas enfermedades. No, metámosle tecnología en su cuerpo. Claro, entonces se paró el niño que era un parapléjico, se paró de la cama. ¡Gloria a Dios! Pero venga, si Dios no dijo eso. ¡Ay, todas las mujeres que son estériles! A parir hijos, tecnología ella. ¡Ay, tuvo un hijo por plan divino! No, el falso Mesías, el que vendrá a hacer señales falsas a la tierra, a engañar a la humanidad con una paz falsa artificial. Una paz falsa artificial. ¿Sí? Esto es tremendo lo que les estoy enseñando, pero lo van a ver también. Bueno, entonces vamos a ver frente a la promesa secular de una autosalvación a través de la tecnología, y con la inteligencia artificial, a partir de este umbral se abrirá la posibilidad de un nuevo estadio evolutivo en el que la especie humana sería reemplazado por entidades híbridas o virtuales liberadas de la vulnerabilidad biológica y capaces de persistir indefinidamente, y esta expectativa en buena medida heredada de imaginarios de la ciencia ficción, y buscan legitimizarse como horizonte de futuro inevitable en virtud de la fe en el progreso tecnológico ilimitado, y se distingue en dos formas de mejora humana. ¿Cuál? La cuantitativa, que incrementa capacidades, ya existentes, y la cualitativa, que modifica las características fundamentales de la especie, y es esta última la que define el transhumanismo fuerte, pues su propósito no se limita a potenciar habilidades, sino a reconfigurar las bases psicofísicas de la humanidad, hasta el punto de imaginar seres capaces de respirar bajo el agua, volar mediante modificaciones anatómicas radicales, y con ello se busca no solo expandir el rango de posibilidades humanas, sino reescribir lo que significa ser humano en un sentido esencial. Y en consecuencia, esa postura implica un auténtico quiebre con los límites impuestos por la evolución de Darwin. ¿Te acuerdas de Darwin? Entonces, lo que dijo Darwin va a quedar en pañales a lo que viene. Darwin habló algo de evolucionar,
pero él se quedó corto a las palabras. Porque el ser humano va a ser tan reestructurado, no solamente en su nivel mental, no solamente en su nivel de conocimiento, sino en su nivel de condición física, porque su físico va a ser alterado también. Y uno dice, venga, ¿cómo a mí me pueden alterar mi cuerpo desde adentro hacia afuera, de poder yo tener la capacidad autosostenible para yo poder estar dentro del agua y poder pasar 20, 30, 40 minutos y no ahogarme, o más? ¿Cómo yo puedo volar? Venga, pero que yo tengo entendido, yo vuelo porque me subo en un avión, pero yo tener mi cuerpo tener una capacidad de hacer algo, venga, eso solo yo lo vi en las películas de ciencia ficción. Yo lo vi en Cosmos, lo vi en la Enterprise, eso yo lo vi en esas películas, ¿no? Es más, vi por ahí los Transformers, cómo se desbarataban y todo eso, pero que cojan un ser humano y lo evoluciones de esa manera, no, pues venga, ¿será que el soldado universal o Terminator? Y sabes que todo eso que estábamos viendo en un pasado era la huella y la sombra de lo que se venía en un futuro. Entonces, claro, como el ser humano sin Dios es vacío y quiere evolucionar, y los que tienen economía mundial, la gente más rica del mundo va a decir, yo le apunto a eso, yo quiero cambiar mi cuerpo. Si no más dése cuenta la farándula y la gente económicamente más rica del mundo le invierten a su cuerpo a hacerle cambios, que son unas simplemente tonterías lo que uno ve, pero ya con este tipo de cosas que se saltan al pensamiento humano, no, a mí no me cae en la mente ver de pronto a Pablito volando. Venga, Pablo salió volando. ¿En qué se montó? ¿En una moto? No, el hombre tiene la capacidad para salir volando porque algo le hicieron en su cuerpo. Hicieron un proceso dentro del cuerpo de él que supera todas las expectativas racionales de lo que un ser humano. Sí, porque es que estamos acostumbrados que usted vuela, pero vuela con un aparato. Pero que ya usted de un momento a otro llegó y salió, o de un momento a otro se metió al agua, venga, y ahogó, ¿no? Cosas con capacidades extraordinarias dentro de su cuerpo con tecnología artificial. Y eso fue lo que Satanás quiso hacer en un principio con los ángeles rebeldes, con los vigilantes, cuando se llegaron con las hijas de los hombres. Y de esa unión salieron gigantes de renombre, Nefilim, que la Biblia nos habla mucho en el libro de Enoc, en el libro de Yazar, en Jubileos y en Génesis. Y uno dice, no, esa historia no se repite. Los predicadores dicen, eso no se repite, eso es una mentira, eso es una metáfora de la historia atrás. Pero ellos no contaban con que ellos volverían nuevamente. Y eso nos lo advirtió el Mesías. Él nos lo dijo, pero lo dijo entre líneas. Lo dijo, todo está entre líneas. Por eso no todo el mundo ve las escrituras. Por eso todo el mundo dice, yo leo las escrituras. Es que aquí no es leer. Aquí es, Dios, muéstrame qué tú me quieres mostrar, qué me quieres hablar. Cuando dijo el Mesías, y serán como los días de Noé. Y en los días de Noé estaba Enoc. Y en los tiempos de Enoc había muchos ángeles. Y cuando había muchos ángeles, había tecnología. Porque donde hay ángeles, hay tecnología. Así, sencillo. Entonces, este principio afirma el derecho de cada individuo a modificar su cuerpo, cognición, emociones, mediante los medios tecnológicos disponibles. En nombre de esa libertad, se legitima no solo el uso técnico de prolongación de la vida, como la criogénica, sino también la opción de rediseñar la autonomía y la capacidad psicológica, según los deseos del sujeto, de una libertad morfológica que cuestiona la naturaleza humana como una realidad estable e inmutable y postula que todo rasgo puede ser transformado si la tecnología lo permite. Y esta lógica se asume a un fuerte determinismo tecnológico. Todo lo que resulta técnicamente posible tarde o temprano será realizado. ¿Sí? Todo lo que se ha venido hablando tarde o que temprano será realizado. Y la tecnología aparece entonces no como un instrumento al servicio del hombre, sino como destino inevitable que empuja a la humanidad hacia un futuro poshumano. Y en esa medida el cuerpo es considerado un soporte
contingente, ilimitado, susceptible de ser superado, como esta corriente que se caracteriza por la ausencia de distinción clara entre lo natural y lo artificial, la comprensión de la información de la vida y de la mente, la depreciación del cuerpo como obsoleto, la depreciación como el cuerpo, un cuerpo obsoleto. Miren lo que van a crear en el humano. Usted tiene un cuerpo obsoleto. ¿Pero por qué mi cuerpo es obsoleto? Porque usted no tiene habilidades. Y lo más importante es que el cuerpo tenga habilidades. Primero, pensamientos cognitivos. Segundo, pensamientos físicos. Pensamientos en cuanto a lo que usted va a empezar a creer. Porque ya la gente no va a creer en el verdadero Mesías de Israel. Van a decir que los profetas de antaño, eso era por allá, Ezequiel. Abraham, no, un viejito por allá en un desierto Nur, que fue llevado a una tierra llamada Canaán, por algo que iban a hacer con unas tribus, que esas tribus ya eso ni existen, porque todo eso lo van a llevar al olvido para robarle la identidad a un pueblo que en un principio Dios creó la tierra, para un pueblo que se llamaría Israel, que sería redimido por el Mesías. Todo eso se olvida. Y uno se preguntará, ¿todo es posible? Claro, porque todo lo que se trabaje, tanto que temprano, tiene un resultado. Y lo estamos viendo con tecnología. A medida que usted ve avanzar la tecnología, sin querer queriendo, el cuerpo se vuelve obsoleto. Y como el cuerpo es obsoleto, se va apartando de una verdad. ¿Sí? El hecho de ser creyentes en el Mesías, de hacer todo lo que las Escrituras nos dijeron que teníamos que hacer, nos van a decir, ustedes están obsoletos. La fe suya se quedó atrás. La fe suya es arcaica. Mire, la fe ha evolucionado, mire. Esta es la verdadera fe. Entonces, como el ser humano es tan insatisfecho, va a empezar, y como se va a captar el pensamiento de la gente joven, porque los jóvenes son fáciles de manipular, porque los viejitos iremos pasando, cuando pasemos todos los adultos y empecemos a morir esas generaciones, y vengan generaciones nuevas, si no fueron fortalecidas en una fe desde un principio, la fe de ellos se perderá también. O sea, lo que no trabajemos como padres ahora va a ser un arma peligrosa para que ellos se pierdan a futuro. Por eso corrige a tu hijo desde pequeño, o instruye a tu niño desde pequeño en las Escrituras, y aun cuando eres viejo, las Escrituras no se apartarán de él. Eso dice la Escritura y van a decir, eso es obsoleto, pero no se apartarán de qué. No tiene libertad de pensar. Eso es lo que va a decir el transhumanismo. Ya ustedes déjenlos que piensen. Ustedes ya están viejos, ustedes pasaron a un segundo plano. Déjenlos que esta generación piense, déjenlos que evolucionen. Entonces, ¿qué va a ser una generación joven, moderna, rebelde, apartada de una verdad, donde aún los mismos hijos irán contra los padres y los padres contra los hijos por la fe? Por la fe. Va a haber choques donde muchos hijos van a decir, ¿saben qué? Yo me voy. ¿Saben qué? Yo no le voy a usted, papá, usted es un viejo anticuado. Ustedes son unos viejos anticuados, me voy de la casa, me voy a modernizar, porque ustedes se quedaron obsoletos. Y yo tengo que evolucionar, déjenme pensar, déjenme ser libre, porque ustedes me asfixian. Y van a caer en esas redes y en esos tentáculos. Por eso, depreciación del cuerpo como obsoleto. Y para uno entender eso, cuando un cuerpo es obsoleto, miren la gente que tiene tatuajes, según ellos evolucionaron. No, miren, me veo diferente. Y es que ya psicólogos, médicos, religiosos, políticos, venga, es que, Dios mío, hasta los bebés los tatúan. Un tipo tatuado de pe a pa, y su niño de 7, 8, 10 años, ya para que mi hijo siga el mismo pensamiento de un bebé de 7 años, 8 años tatuadito. Pues uno dice, venga, ¿qué está? O sea, que, como decía mi mamá, si se levantara mi madre de esos tiempos de la tumba, diría, Dios mío, ¿qué está pasando? Cuando un día, es tremendo porque la mamá de mi mamá le dijo, mija,
Si llegará el día en que el agua la van a vender, y hoy en día venden el agua en botellas. Si llegará el día, porque en ese entonces no se vendía agua hace 50 años. Todo el mundo tomaba agua en vasijas de cobre. No era ni plástico ni vidrio, cobre, para que los seres humanos no se enfermaran. Pero como el enemigo, el adversario sabía que al ser humano hay que trabajarlo y enfermarlo, metámosle plástico. Entonces el rechazo de la naturaleza humana inmutable y la convicción de una sociedad formada por individuos mejorados serán inherentemente superiores, proclamándose así el adventimiento de una nueva era poshumana, donde la humanidad dejará atrás limitaciones que hoy definen su naturaleza desde la perspectiva. La desaparición del Homo sapiens no constituiría una catástrofe, sino un paso en la evolución deseable hacia formas de vida superiores. O sea, nos van a decir, saltamos del Homo sapiens a una evolución. O sea, los futuristas nos van a ver a nosotros como el Homo sapiens. Esos que pasaron, los que están enterrados, son puros Homo sapiens. Murieron creyendo una fe que no pudieron ver. Murieron creyendo una fe que no pudieran ver. Como dando a entender que esos que murieron se creyeron en un don divino que era una mentira. Porque la salvación tiene que ser por tecnología. Y esa generación va a decir, esos que se murieron, ¿usted cree que van a resucitar? Ellos ya murieron. Pero usted que está vivo, aproveche y entre en este plan evolutivo de la tecnología. Pues ¿qué va a hacer la gente? Va a decir, oiga, si yo no quiero morir como ellos así, yo quiero vivir. ¿Y cuánto es la oportunidad para que pueda vivir? Van a utilizar copias de la escritura para decir, si este vivió 900 años. Una persona que solo dura 90 años va a decir, ¿y con poder económico? Va a decir, ¿sabe que yo quiero vivir todo eso? Porque yo todavía tengo mucho que hacer aquí en la tierra. Por eso fue que Dios tuvo que acortarle la vida al hombre, porque sabía que el hombre por naturaleza era rara, o sea, malvado. Y eso es lo que va a querer el adversario, ofrecerle nuevamente ese paquete a la humanidad. Que tu cuerpo, así como tú estás, no envejezcas. Y uno dice, pero venga, ¿qué hay que hacer para que mi cuerpo no envejezca? Es tecnología artificial. Pura tecnología artificial es lo que vamos a ver. Y eso ya lo están haciendo en lugares secretos a nivel del mundo. Porque eso no se puede sacar ahorita visiblemente. Porque eso puede ser la gente puede decir, uy, ¿cómo así? No. ¿Sabe por qué no lo están haciendo todavía? Porque todavía hay gente vieja y adulta con principios. Y todavía hay derechos humanos. Entonces, como todavía hay gente vieja con principios y hay derechos humanos, tenemos que esperar que esa gente muera. Ya muriendo esa gente, pasa esa generación. Y cojamos esta generación que viene. Estos son los candidatos, no esos viejitos que murieron. Esos Homo sapiens ya murieron. Cojamos estos. Miren todo lo que les estoy diciendo. Porque todo esto va a pasar. Entonces, desde la perspectiva de la desaparición del Homo sapiens no constituirá una catástrofe, sino un paso evolutivo deseable hacia formas de vida superiores. Un movimiento ideológico que define la mejora de las capacidades físicas, intelectuales, psíquicas del ser humano mediante el uso de tecnología y métodos científicos. Y el transhumanismo propugna el uso de la manipulación genética y la nanotecnología como métodos para mejorar a las personas. Seres humanos que puedan llegar a transformarse con seres con extensas capacidades sobrenaturales. Ay, yo me acuerdo que yo veía el hombre biónico. Ay, yo veía el hombre nuclear. Pero eso yo lo vi como en los 80. Y vemos algo hoy en día. ¿Y cómo corre? Pues mire, tiene tecnología dentro de su cuerpo. Y uno dirá, pero venga, una persona con tecnología que puede correr a una velocidad tal, venga, eso solamente yo lo vi en el hombre increíble o en el hombre nuclear. Ah, yo vi la Mujer Maravilla. Sí, cosas que vimos en una época que eran historietas. Pero ya que le muestran hoy en día un hombre nuclear o un hombre con una mano biónica así, normal y todo, con robótica o con pensamientos como para descifrar lo que hace un computador y competir con la tecnología puesta en el humano, compitiendo con tecnología. Uno dice, no, eso, ay, mire, ese pastor, verdad que es raro.
Está hablando cosas locas, de pronto durmió mal. O quién sabe qué bicho se le metió. Chito. Eso pasó en enero del 2021. El golpe lo afectó. Y se predicó lo que se está viendo. En el 2022 se habló lo que se habló. Y ya se está viendo. Año 2026. Un 15 de agosto se está hablando un tiempo nuevo que viene. Porque ese es el Yahweh que servimos nosotros. Un Yahweh que nos lleva de tiempo en tiempo. Que hay cosas que de pronto uno dice, no, siempre predican cosas malas. ¿Por qué no nos predican cosas buenas? Busquen los falsos profetas. Busquen los falsos profetas. Eso pasaba en los tiempos de los reyes. Como en los tiempos de Noé, el hombre busca la inmortalidad, divinidad por medio de la modificación del ADN. Hibridismo, sargos, o silbro, o clonación. O clonaciones. Hoy, más de un siglo después, descubrimos que los científicos en varias partes del mundo han comenzado a implantar embriones de quimeras, organismos individuales, compuestos por células diferentes, cigotos de cerdos y ovejas, mezclados con células madres humanas en nombre de la ciencia y el progreso, debido a que la existencia de la posibilidad de que el ganado pueda producir órganos que puedan ayudar en la grave escasez de trasplantes en el mundo. Y no hay duda que de una forma u otra la investigación continuará. En esta noticia que estamos leyendo del año 2016 de un diario que llamaba el Times, ciertamente algo de lo que debemos estar conscientes y profundamente preocupados. Decían que en el Reino Unido ya han sancionado a las llamadas familias de 3 padres al mezclar materiales genéticos de los óvulos de 2 mujeres, y el primer ministro David Cameron anunció que está orgulloso de que los científicos del Reino Unido sean pioneros en esta nueva tecnología, a pesar de que las dudas muy reales sobre sus consecuencias a largo plazo hicieron que todas las demás naciones lo vetaran. Clonaciones. Ya esto ya viene trabajado de tiempo atrás, como haciendo que el ser humano, a través de clonaciones, aún con animales dentro del cuerpo humano, ¿para qué? Para evolucionar en la salud. O sea, para que no nos enfermemos, para que no nos deterioremos, para que seamos fuertes siempre y no nos enfermemos. ¿Sí ven? Y dense cuenta que no es casualidad que desde el momento que empezamos a ver la cepa a nivel del mundo, el ser humano viene en declive cayendo. Cada año se trabaja la cepa más fuerte porque necesitamos que el ser humano no se pueda recuperar. Entonces se trabaja anualmente porque el cuerpo en un año no alcanza a restaurar su condición física. Entonces, año tras año al hombre lo están enfermando muy lentamente. A mí me dio una gripa el año pasado, pero este año me mandó al hospital. No, el año siguiente la mente ya la programa, ¿no? Entonces lo llevan. Entonces, cuando todo eso pasa, de que la humanidad se esté enfermando lentamente porque es un proceso evolutivo, ahí es donde todo lo bueno va a aparecer. Y van a aparecer los grandes nanotecnólogos diciendo, eso lo podemos erradicar ya. Y empiezan a hablar a nivel del mundo con nuevas investigaciones científicas para erradicar todo eso que al ser humano lo tiene como sometido. Porque la gente va a decir, yo no quiero estar enfermo. Ya no me va a hacer una sagüín, ya no me va a hacer una amoxicilina, ya no me va a hacer ningún antibiótico. ¿Qué hago? Van a decir, por el amor a la ciencia, por el amor a la humanidad, vamos a traer un salto. Pero ese salto tiene condiciones. Todo salto evolutivo tiene condiciones. ¿Y sabe cuáles son esas condiciones? Negar a Dios. Ese es el salto de todo esto. Negar al verdadero Yahweh en las Escrituras. Porque eso es lo que Satanás necesita. Satanás hace el trabajo de ser adversario desde un principio. ¿O cuál creen ustedes que es todo el propósito de lo que estamos viendo ahorita a nivel del mundo? Negar una existencia de un Dios verdadero. Negar una existencia de una divinidad. Negar la existencia de que hay un Salvador del mundo. Por eso dice Yeshua que Él vendrá como ladrón en la noche. Y la palabra ladrón en la noche es cuando no hay entendimiento. Cuando la humanidad está dormida y preocupada en otras cosas.
Ahí es donde Él va a aparecer. Y Él va a aparecer visiblemente para que crean todas las naciones que lo que Él dijo en un principio se cumplirá. ¿Sí ven? Y eso es tremendo. Y lo que va a hacer este salto evolutivo es dar a entender que somos como dioses. ¿Sí? Que seremos como dioses según la Escritura. Y que vamos a dar de baja la selección natural de nuestro cuerpo para mirar profundamente dentro de nosotros mismos y decidir en qué deseamos convertirnos. Y que ahora seremos los príncipes o los principales agentes de la evolución. Que nosotros seremos los principales agentes para evolucionar en todo lo que estamos hablando a través de un transhumanismo intencional e intelectual de rápido crecimiento cultural, donde va a incorporar la ciencia y la filosofía, pero la fe también va a entrar ahí. En una búsqueda inspirada de la divinidad y la inmortalidad, y la provisión de órganos para trasplante, que es simplemente un paso hacia un camino objetivo, para dar una evaluación de nuestro cuerpo diciendo tienen que evolucionar, porque como están, mal. Y miren, este punto muy importante también. Los que venimos del siglo pasado, no es que seamos viejos, siglo pasado, somos muy diferentes a los que nacieron en el nuevo siglo, a partir del 2000. La generación del 2000 para acá, no sé si ustedes, los que analizan mucho, ven esta juventud que no quiere vivir, quiere morirse, no quieren hacer nada, todo les cuesta, no quieren esfuerzo, todo lo quieren por mérito fácil, todo lo quieren por mérito propio. No quieren esforzarse, quieren modernismo. Es la generación cristal, una generación moderna. Muy diferente a la generación del siglo pasado. ¿Por qué? Porque la generación del siglo pasado venimos con una cultura de pensamiento. ¿Cuál? Principios morales, ética moral, principios de nuestros ancestros. Generación 2000 para acá no van a haber principios, porque ellos van a evolucionar, porque la generación del siglo pasado quedó atrás y va a ser causa de olvido. Los vamos a olvidar, porque ellos no nos dejaron nada bueno. Y eso va a ser tremendo, porque estas generaciones evolutivas y modernas, lo que se van a encargar de dar a entender y decir, esos que murieron arcaicos. ¿Y qué aprendieron ustedes? Porque ellos lo primero que no les va a importar son los principios morales. Y resulta que el principio de la Biblia es un principio moral. Sin santidad nadie verá al Señor. El principio y fundamento de la Biblia. Pero para esta generación nueva no va a haber santidad, porque todo se va a salir de un orden, van a empezar a errar, comportamientos extraños, actitudes raras, lenguaje extraño, van a empezar a cambiar. Todo va a cambiar, no van a hablar como hablaban las generaciones pasadas, sino van a hablar con lenguajes muy modernos, con palabras entre siglas. Todo va a ser como en clave, los lenguajes van a ser como en clave, donde los que somos más o menos vamos a decir, ¿y qué están hablando esos dos? Porque es un lenguaje que va a evolucionar en cuanto a tener que... Todo eso va a pasar. Entonces no se equivoque, incluso si el trabajo se detiene legalmente, la investigación continuará. Con todas estas investigaciones que están haciendo, en nombre de la ciencia detener, la ciencia no se va a detener. Es más, está mucho más avanzada a puertas cerradas de lo que sabemos. Está en puertas cerradas, están trabajando en laboratorios en nuestro planeta y fuera de nuestro planeta. En nuestro planeta, fuera de nuestro planeta están trabajando para que la humanidad sea manipulada. Porque el propósito y el sentido de todo esto que estamos viendo hoy en día es que el ser humano se pierda y rechace al Mesías, al verdadero, al Salvador del mundo. Y créanme que para todo eso se necesita manipular al mundo como está. Tecnología, guerra, ciencia, política. Todo lo que usted ha estado, todo lo que sus ojos ven y lo que mis ojos ven,
se hace con un propósito de extraviar a la humanidad de la verdad. Porque eso es un bombardeo diario. Por eso yo le decía a usted a veces sin querer queriendo, se le olvida que es creyente. Y piense lo que hay momentos que usted, ay, verdad que yo soy de Dios. Imagínense, si eso le ha pasado a usted, que tiene a Dios, que tiene al Creador, que tiene a Yahweh, que es templo del Rúa, y a veces se le olvida quién es en Dios. ¿Cómo serán los que no tienen nada? Que no hay esperanza en este momento, porque se rehúsan al plan de salvación. Por eso, como está sucediendo ahora, sucedió hace 4000 años. Génesis 6:4 y libro de Enoch 6:8. Los nefilis estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Yahweh fueron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Los mensajeros, ángeles, vigilantes caídos tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas, produciendo una descendencia gigante conocida como Nefilim. Y estas eran entidades híbridas bajo un control del adversario. Y esta es la primera práctica registrada de manipulación y modificación genética que está o se está asomando de nuevo. Y los científicos de hoy en día son engranajes bien pagados, instalados en organizaciones de investigaciones prestigiosas y bien financiadas, respaldadas por corporaciones multinacionales, gobiernos y bancos, a favor de la evolución de la ciencia. Pero ellos no lo pueden sacar así públicamente. O sea, a ellos se les llaman los Frankensteins. ¿Sí? Antiguamente Frankenstein, se cuenta en la película, ¿no? Pero un Frankenstein moderno, ya. Estamos hablando de Frankenstein moderno, a favor de la ciencia, para que la humanidad evolucione. Y algunos tienen intenciones abiertamente malvadas, pero la mayoría rara vez se han detenido a considerar las implicaciones de su trabajo. Ellos no se detienen a mirar qué es lo que están haciendo porque son bien pagados por los gobiernos. ¿Y usted sabe que el principio de todos los males? Me van entendiendo. Entonces, alguien que es bien pagado, un científico, donde le dice le pagamos, le damos todas las garantías que usted nos pida en favor de la ciencia, no solamente para usted, sino para su familia, pero usted denos su conocimiento. Entonces ellos en favor de la ciencia e implicaciones de su trabajo están convencidos de que la supervivencia del mundo depende de su trabajo y que de alguna manera todo les va a salir bien. ¿En búsqueda de qué? De la inmortalidad y la divinidad. Inmortalidad y divinidad, alejados de Dios. Tremendo, alejados de Dios. Y uno se preguntará, venga, lo que se está predicando hoy, eso Dios no lo permite, ¿no? El religioso, ni Dios lo permita. Pero resulta que Dios, nuestro creador, nuestro Yahweh, el verdadero Yahweh de Israel, lo va a permitir. ¿Sí? Lo va a permitir para aquellos que se extraviaron de la verdad y se complacieron en la injusticia. Por eso esos Frankenstein se producirán, pero el hombre está decidido a superar su mortalidad. El hombre dirá, yo no quiero morir. No quiero morir. Es más, aún hay creyentes que no quieren morir. Y el apóstol Pablo dijo, el vivir para Yeshua es todo, y el morir es ganancia. Ay, pero es que un hombre de Dios llorando por morirse, claro, en la Biblia está, rey Ezequías. Le dijo el profeta Ezequiel, pon el nombre de tu casa, porque hoy vas a morir. Bueno, está bien, 15 años. Mire todo lo que pasó. Produjo un hijo que mató al profeta Isaías. Entonces démonos cuenta que Dios sabe el tiempo y la hora para cada vida de cada persona en la tierra. ¿Sí? Pero es que lo que más cuesta es morir. Y como muchos dentro de la fe, con todo lo que se viene, van a decir, yo no quiero morir, todavía estoy muy joven. No, todavía no quiero. Los religiosos dicen que todavía no quieren estar ya con Dios en el cielo corriendo, pero eso no es así. Porque eso es un proceso de salvación para todo eso. Pero como nos vendieron una mentira, cuando muere un pariente dicen, allá arriba está en el cielo. Y el cura que oficia la misa dice, allá arriba está en el cielo, mire, lo está cantando y todo, está contento.
en nombre, sí, dicen eso en nombre de la religión, cuando la escritura dice que el muerto nada. Por eso Jesús nos advirtió en Mateo 24:37, que será como en los días de Noé, en los días antes de que el Señor regrese. Si no es por otra razón, debemos estar alerta e informados sobre avances científicos. ¿Sí ven? Tenemos que estar, por eso yo le digo a todo, mirando qué es lo que pasa. Yo no me quedé simplemente, gloria a Dios, aleluya, aleluya. No, yo tengo que mirar, porque los bombardeos vienen por todos lados y uno tiene que cuidar la comunidad. Porque una comunidad que no se cuida en todas las áreas es un candidato a perderse. Y enseñarle a los pelados, mire, tenga cuidado, eso que usted está haciendo, o eso, tenga cuidado uno de lo que quiere estudiar. Es que yo quiero estudiar nanotecnología para, en el nombre de la ciencia, ayudar a la fe a mi pueblo. Venga, nosotros no necesitamos nanotecnología ni nada de eso acá. Lo que necesitamos es obedezcamos la palabra. Que nos dicen arcaicos, que nos dicen homo sapiens, que nos digan lo que quieran. Pero nosotros no vamos a perder un principio que Dios estableció. Y eso es en algo que yo me he cuidado siempre. No salirme del camino. Así me sigan diciendo arcaico a años más adelante. Porque yo sé que aquí a 10 o 20 años van a decir que ese pastor no evolucionó. No evolucionó, mírenlo, todo arcaico, repitiendo lo mismo, que pereza. Se parece a Gigi Ávila. No. Gigi Ávila se murió hablando una verdad. Drag Wickerson murió hablando una verdad a sus 80 y pico de años. La tarea de nosotros es morir hablando una verdad. Así nos digan arcaicos. Pero yo prefiero que me digan arcaicos en el nombre de Yahweh y no un arcaico en el nombre de la ciencia. ¿Sí? Será como los días del Noé, los días antes de que el Señor regrese, y si no es por otra razón debemos estar alerta e informados sobre los avances científicos, pues son una señal más de que el regreso de Yeshua está cerca. Y yo se los dije, cuando estos seres entren a nuestro planeta y se manifiesten tal cual, como ya se está viendo, empezamos un nuevo tiempo. Y se los dije. Y no estaba pasando nada, para que después digan, no es que él predica sobre el tiempo. No. Les estoy anticipando algo que los predicadores, esto que se está hablando lo van a hablar entre 8 o 9 años. Anótenlo. En 9 años van a estar predicando lo que ya estamos hablando como un extra informativo. Transhumanismo, ¿qué es y quién está detrás de él? Y es un tema complejo y por lo tanto objetivo de todos nuestros análisis claros y comprensibles. Sin embargo, tenga en cuenta que este tema requerirá un pensamiento radical fuera de la caja. O sea, esto es muy fuera de lo que se habla. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, el transhumanismo va a decir que somos como dioses, y bien podríamos ser buenos en eso. Y sus comentarios resumen la ideología y la visión del transhumanismo. Pero acuérdense que el transhumanismo tiene movimientos: cultural, intelectual, de rápido conocimiento donde fluye en parte ciencia, en parte fe, aleluya, en parte filosofía, con una creencia central de que el destino de nuestra especie está ahora firmemente en nuestras propias manos. Y los transhumanistas argumentan que podemos olvidarnos de Yahweh y tomar el control total de nuestro propio destino en esencia. Y es por eso que nos interesa como creyentes de una verdadera búsqueda legítima y tener cuidado demoníacamente a través de esas inspiraciones que parecen divinas, pero no lo son, ofreciendo una inmortalidad a nuestras limitaciones susceptibles, a la enfermedad y a la vejez de muerte. Por tanto, tenemos que abordar mucho ese tipo de lenguaje, porque eso es lo que va a llevar a que la humanidad se olvide de una redención. ¿Sí? De una redención. Dándole a entender al ser humano, como pasó en el huerto del Edén, cuando le dijo el adversario a Eva, y llegarán a ser como Elohim. Y todo comenzó en el Edén. Y lo vamos a volver a ver ahora. Venga, pero es que lo del Edén fue el comienzo de la creación, y eso pasó hace casi 6.000 años. Venga, ¿y lo que pasó hace 6.000 años se podrá repetir? Claro, lo que fue un principio será el final para la
venida del Mesías. Lo que fue el principio de la humanidad será el fin para antes de la venida del Mesías. Por eso no hace falta decir que el transhumanismo no es un fenómeno moderno. De hecho, es tan antiguo como el tiempo. Y la rebelión que comenzó en el huerto de Edén simplemente ha tomado nuevas fuerzas o nuevas formas. Lo que era Edén para ese tiempo tomó una nueva forma ahora. Porque es que Satanás le habló directo a la mujer. Venga, si se suponía que ellos escuchaban la voz de Yahweh, escuchaban la misma voz del Creador, veían los ángeles, interactuaban con ángeles, y a esta mujer se le ocurrió hablar con el menos indicado, estableció una amistad con el adversario, que era simplemente un reptiliano. Él era un reptiliano el que habló con ella, y empezaron a establecer una amistad. Y la llevó a un punto de inconformismo con lo que... Pero si Dios le había dado eternidad a ellos, ¿qué más querían? Imagínense, en ese momento tenían la eternidad dentro del huerto. Y va y le dice, serán como dioses. O sea, no solamente conforme con lo que Dios le había entregado, que era la eternidad dentro de un lugar, la llevó a extraviarse un pensamiento, a tomar una posición de Dios o de dioses. Y le dijo simplemente... come del árbol del conocimiento del bien y del mal, y verá, y vaya y lo hace. Accedió a las palabras del adversario cuando su esposo le había dicho que Yahweh había dicho que el día que comieran de ese árbol, de cierto morirás. Pero no contento con lo que había pasado, llega ella y accede a las palabras del adversario, y su marido, viendo cómo ella había accedido a ese pecado, de la misma manera, por sus debilidades sexuales y sentimentales, él también accedió. Lo cual conllevó a que a esa humanidad, nuestros primeros padres fueran sacados del huerto de Edén, de pasar a una inmortalidad a una mortalidad. Entonces, ¿qué está trabajando el enemigo ahora? Una palabra llamada inmortalidad nuevamente. ¿Sí? Miren cómo la trabaja él, como que ustedes tienen que ser inmortales. Oiga, pero ese Dios que los creó a ustedes no es justo. Los creó, como dicen por ahí, ¿para qué vivir si voy a morir? ¿Sí? Esa es la frase, ¿para qué vivir si voy a morir? Entonces esa frase va a cambiar con todo lo que pasó en el huerto, se está suscitando y se está repitiendo ahora, dando a entender que va a haber un poder maligno que le va a dar la capacidad a los seres humanos, aun si fuera posible, de ser como dioses. Y así como comenzó la rebelión en el huerto del Edén, ya está tomando nuevas fuerzas. Lo que comenzó en el huerto del Edén terminará en algo llamado planeta Tierra, porque el huerto del Edén fue quitado. Ahora la batalla es en el mismo planeta Tierra, y la batalla son con humanos, con personas que fuimos sacados del polvo de la tierra, a donde volveremos. Entonces, claro, todo eso se le va a empezar a plantear a la humanidad, diciéndole, pero ¿qué necesidad de morir? Usted tiene la oportunidad de vivir más. Y como en el nombre de la ciencia, el ser humano algo que ha querido alcanzar es salir a las fronteras. La palabra salir de fronteras es salir del planeta. Pónganse a pensar. Si el que tiene plata, los ricos del mundo dicen, es que yo estoy cansado de conocerme de norte a sur del mundo, de oriente a occidente del mundo. Es más, ya me conozco todo el mundo. Y usted escucha a esa gente que ya se conoce todo el mundo y hablan aburridos. Ya aburridos, dicen, es que ya me lo conozco todo. ¿Qué país no me conozco? ¿Qué cultura no me conozco? ¿Qué jartera? Entonces los poderes políticos del mundo, en nombre de la ciencia y todo lo que está sucediendo, van a decir, vamos a salir a conocer otros mundos. En nombre de la ciencia y la tecnología. Entonces, claro, el que tiene dinero va a empezar a hacer muchas cosas. Y el pobre vaciado pues se va a quedar con las ganas, pero por el anhelo de tener va a venderle su alma, si fuera posible el mismo diablo. Le va a vender el alma al diablo, esa es la palabra. En nombre de la ciencia. En Génesis 3, el adversario les prometió a Adán y a Eva que al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, llegarían a ser como Yahweh. Pero habiendo comido el fruto prohibido, fueron expulsados del jardín, por lo que no pudieron comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Sin embargo, aunque el hombre fue desterrado del jardín, nunca perdió la esperanza en su búsqueda de la divinidad y la mortalidad. No, nunca se... Uno dirá, pero es que no, yo no, desde que salieron de ahí,
ya hubo un pensamiento. Eternidad. Eternidad. Y como nuestros primeros ancestros, los primeros patriarcas vivían 400, 600, 800, Matusalén, es claro. Y la gente cuando lee la Biblia preguntaría, venga, ¿y qué hicieron ellos en 700 años tan chévere? Pero con una maldad como la que estamos viendo ahora, ¿usted se imagina un ladrón viviendo 700 años? Un asesino viviendo 700 años, un poder político, un presidente de 700 años en un gobierno, como los que vimos que duraron 40, dando anarquía política en naciones, donde sometieron a un pueblo por 40, 50 años. Ahora pónganse a pensar 800, 900. Entonces vemos que el adversario a lo largo de los siglos ha estado demasiado dispuesto a ayudar al hombre. Satanás siempre ha querido ayudar al hombre, ¿sabe? Y sin embargo el adversario siempre ha tenido su propia agenda oculta, a la que llamaremos atención a medida que avancemos. Ustedes se han dado cuenta que cuando todos los que hemos venido leyendo las Escrituras, desde el momento que empezamos a leer las Escrituras, siempre vamos a ver algo que era muy de primero, que era siempre el poder. Siempre el poder. La Biblia, en los tiempos de los jueces, poder. En el tiempo de los patriarcas, poder. En el tiempo de los monarcas, poder. En el tiempo de los profetas, poder. Y Dios levantaba generaciones, levantaba a los profetas de tiempo y les decía, tengan cuidado, no se dejen llevar por la pluma mentirosa, no se dejen llevar por los falsos profetas, porque ellos lo único que nos van a llevar es a errar. Busquen al verdadero Yahweh de Israel. Y los profetas falsos de ese tiempo decían, no les crean, métanlos a la cárcel, golpéenlos, si fuera posible, mátenlos, por lo que ellos están hablando blasfemia, cuando era la misma voz de Yahweh. ¿Y saben para qué Dios levantaba esos profetas de antaño, los jueces de antaño, los reyes de antaño, los hombres de Dios de antaño? Para que no se dejaran coger del adversario. Para esos tiempos los aguardó, para esa cultura y en esos territorios. Los guardó para que el pueblo no errara. Pero como Satanás ha venido evolucionando por generaciones, y estamos hablando de nuestra generación, el siglo moderno, el salto a la evolución, pues ya Satanás, como él conoce los tiempos también, porque él era un querubín y fue capacitado con muchos dones de conocimiento, de ciencia, de cultura y todo, dijo, a la raza humana es fácil cogerlo. Así yo como cogí a Eva del huerto de Edén y manipulé los dos primeros padres de la creación, pues para mí no es difícil seguir manipulando las generaciones siguientes, porque todos tienen el mismo pensamiento de Adán y Eva. El pensamiento del ser humano siempre es el egoísmo, el yo, el superarme yo y el tener yo todo lo que si fuera posible, aún si tuviera que pasar por encima de los demás. Porque es que el mundo es una jungla y el que no sobrevive se muere. Todos esos son pensamientos que Satanás pone. Cuando el Padre dijo en un principio, amarás a tu hermano como a ti mismo. Porque una de las claves y de las reglas del reino de Dios, amar a Yahweh sobre todas las cosas. Y si tú amas a tu hermano como a ti mismo, todo va a andar dentro de la regla de Dios. Y nada se va a distorsionar. Pero dése cuenta que nuestros primeros padres actuaron egoístamente, no pensando en la promesa que Dios les había dado en el huerto de Edén. Para los que estaban fuera del huerto de Edén en ese momento, no pensaron, fueron egoístas. Y eso es el pensamiento del ser humano, aún dentro de la religión. Pensamientos egoístas, alejados de Dios, y un transhumanismo con una nueva espiritualidad. Y uno dice, ¿cuál es la nueva espiritualidad? Pues la nueva espiritualidad son dos puntos, divinidad e inmortalidad. Y el objetivo final es, a través de ocultismos, nueva era, que emplean para lograr su objetivo, y son una variación del tema del transhumanismo, y buscan principalmente, supuestamente un Dios interior, una esencia divina o un yo divino. Y no importa si usted cree o no en fuerzas o entes demoníacos. Si creen y por tanto invocan, ¿sí ve? Invocan, son gente que se va a levantar a invocar, no al Yahweh verdadero, sino a un adversario, a deidades y entidades demoníacas, mensajeros ángeles caídos, maestros ascendidos para ser ayudados por medio de la iluminación y así lograr sus objetivos
por medio de la ciencia y el conocimiento y una sabiduría ancestral transmitida. ¿Cómo es eso? Las primeras culturas, cuando fue tomado Sumeria por los Anunnakis, Enkis y Enlil, fueron los primeros que descendieron a la tierra después de los ángeles vigilantes. Después aparecieron estos, los que les decían los científicos o los visitantes. Si ustedes miran en las fotos de las culturas sumerias, que todos ellos, no solamente en Sumeria, en Guatemala, en Perú, en México, todos tenían una bolsita. Los que les gusta estudiar tablillas sumerias, ellos cargaban una bolsita donde supuestamente cargaban tecnología para ayudar a la humanidad en aquel tiempo. Pero resulta que esa humanidad de ese tiempo fue extraviada también. Ellos también, la cultura sumeria fue extraviada. Los mayas fueron extraviados. Machu Picchu, Perú, fueron extraviados. Rincones de la China, extraviados. Y todos crearon algo, cigarros. Todos creaban cigarros en nombre de la ciencia. Porque ellos decían, construyanos esto para que ustedes nos rindan culto. Antiguamente, para rendir culto, se construían cigaruts, como la Torre de Babel, un cigarut en Sumeria, para tener y para poder llegar hasta donde Dios está. Y eso lo han venido trabajando en el sentido de la evolución y dándonos a entender en este momento la humanidad la están llevando al punto, o están trabajando al punto de que nada va a ser imposible y que podemos llegar lejos. Que ya no va a ser imposible trabajar o transportarnos en el tiempo. Que la tecnología, o en el nombre de la tecnología, con la fe, vamos a poder trascender y poder trabajar con este cuerpo para poder trascender dimensiones. O sea, el poder económico y mundial de la gente más poderosa están trabajando para eso. Solo ya el planeta Tierra es aburrido, ya me lo conozco todo. Toca conocer otros mundos, toca conocer otros lugares. Pues ¿quién cree que está haciendo todo esto? Pues los mismos que estuvieron en la cultura sumeria, en los que estuvieron con los mayas, en los que estuvieron en todos los lugares que uno dice, eso fue una historia, cierren los libros. Y resulta que el Padre nos está diciendo, abran los libros. Abran los libros e investiguen, porque esto que ustedes están viendo ahora no es nuevo. Esto ya pasó desde el huerto de Edén, ha evolucionado por las culturas y por las generaciones. Entonces, si no evolucionamos y no avanzamos, ¿saben cómo nos vamos a quedar? Arcaicos. Y vamos a creer que todo lo que está pasando ahora en nombre de la ciencia, va a ser a favor de nosotros. Y la gente va a estar diciendo, ay, tan chévere, ya no me voy a enfermar, ay, es que no enfermarse, Dios mío, no me voy a enfermar. Y no, hay que hacer muchas cosas en el nombre de la ciencia para evolucionar. No sabiendo que todo eso va a ser el puente para alejarse de Dios. Me he hecho comprender hasta este momento todo lo que Dios ha venido hablando en este tiempo a mi vida, de lo que se viene. Él no dice, no, pues si yo llegase a predicar esto a otro lado, me sacan. Claro, si no, a un pueblo que no se le instruye, como el Padre nos ha venido hablando de años atrás. Yo me acuerdo tanto que en el 2021, cuando se predicaron los grises, con los días y con el pasar del tiempo, más de uno se destapó, y si me da sincero. Dijeron, ¿sabe qué pasa? Nosotros pensamos que usted estaba hablando cosas locas, que usted ya estaba desvariando y hablando cosas que no eran. 2021. Pero hoy en día ya estamos viendo todo y la verdad. Cuando yo les dije, cuando entren a nuestro espacio y empecemos a ver naves no pequeñas, porque una cosa son naves de investigación y otra cosa son las nodrizas. Como lo decía anoche Samuelito, una nave de 30 kilómetros, y eso es pequeño. 30 kilómetros es de aquí a Sogamoso, no más allá. Pónganse a pensar una nave de ese tamaño, por Dios. Si lo más grande que yo he visto es un Airbus 380 y lo he visto por video. Porque la verdad no lo he visto de frente. Ahora, ¿cómo será uno viendo eso ya con ese despliegue como ya se está viendo? Ahí están, viéndonos a nosotros, viendo la humanidad, cómo se está exponiendo y cómo una simple creación humana débil y vulnerable sin Dios va a ser sometida.
débil y vulnerable sin Dios, no los que tenemos allá, güey, los sometidos, los débiles, que están siendo preparados y adoctrinados para ese gran día. Porque la información que está ofreciendo el mundo no es a favor de Dios. Y lo que está predicando en los púlpitos no es a favor de Dios. Es evolucionemos. En el nombre de la fe, evolucionemos. No sabiendo que hay ángeles caídos, demonios, mensajeros de otras dimensiones sobrenaturales, que han recibido conocimiento para darle un conocimiento prohibido a los seres humanos. Y dense cuenta que antiguamente los conocimientos eran a través de chamanes. Antiguamente eran el chamán, el brujo, el balaán. Sí, algo así como que yo no puedo maldecir a Israel, pero tienen su debilidad. Bueno, uno dice, un hombre actuando como un chamán. Pero ya hoy en día, chamanes modernos, un chamán tecnológico, un chamán híbrido, un chamán con tecnología. Uno dice, venga, pues yo me acuerdo de los primeros que sacaban las bolitas, fumaban el tabaco, el mico, todo eso, el queco, todas pendejadas, San Gregorio, pero ya un chamán tecnológico, uy, duro, ya es otro nivel. Pues deje cuenta que se ha venido trabajando por tiempos y por temporadas. Ya no va a ser el chamán antiguo o el brujo antiguo que le sacó la araña del estómago o que le sacó el sapo. No, lo que vamos a ver no son sacadas de sapos ni cosas, es trabajo a la mente. Antiguamente acá el sapo, la rana, que el alacrán, que la araña, que no sé qué. Ese era el chamán antiguo, el chamán arcaico, porque la brujería va a ser brujería moderna, va a ser brujería tecnológica. ¿Y sabe dónde va a ser la liberación? Acá van a estar los sapos, las culebras, todo eso que antiguamente era humano, animales, ahora es tecnología. Ahora toca sacarle a los seres humanos la tecnología, lo que hayan permitido. ¿Usted sabe qué es una persona siendo liberada de tecnología? Antiguamente sacaba el demonio y la persona vomitaba, miren, le salió la culebra, o esto, o en fin, todo eso. Pero ya liberaron a una persona con un nivel de transhumanismo más de... Claro, y Yeshua lo dijo. ¿Pero dónde lo dijo? ¿Dónde? Búsqueme el texto. Si yo les hablo asuntos de la tierra y no entienden, ¿qué tal si yo les hablara asuntos de arriba? Y los discípulos no lo entendían hasta que no vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ya cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, pero mayormente sobre el apóstol Pablo, cuando dice Efesios 6, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de maldad en las regiones celestes. ¿Qué me estaría hablando Pablo? Pero si Pablo era un arcaico. No, Pablo no era cualquiera, era un hombre de Dios. Y todo hombre de Dios se maneja en los tiempos, por el Espíritu. Por el Espíritu entiende todos los asuntos de Dios en los tiempos. Pero es que el apóstol Pablo dijo que lucha contra carne y sangre, pero es que en los textos que manejan de ese tiempo no se ve eso. No, es que Pablo no nos estaba hablando para ese tiempo, sino para aquellos tiempos que habrían de venir sobre la humanidad, antes de que viniera el Mesías por segunda vez. Entonces, cuando empezamos a leer Apocalipsis 6:2, cuando leemos Apocalipsis 9, y se abrirán los abismos de la tierra, y saldrán esos seres, y irán a hacer convocatoria a los reyes de la tierra para el gran día final de la gran batalla. ¿Y quiénes son esos? Pues los que estamos hablando ahora. ¿Sí? Estamos hablando cosas que se están preparando oscuramente para el tiempo venidero, para lo que va a acontecer. Pero como dijo Yahweh a Abraham, ¿será que yo no le voy a revelar a mi amigo lo que ha de suceder? Por eso nosotros no nos podemos entretener en cosas vanas que nos apartan de la fe. Y lo que Dios nos está hablando en este tiempo es
el que es santo, santifíquese aún más todavía. O sea, lo que estamos viviendo como pueblo, como comunidad, llamas de fuego, para las naciones, en una parte del mundo, como estamos hoy acá, muchos en muchos lugares del mundo, en otro lenguaje están hablando lo mismo de aquí. Muchos lugares del mundo. Y dése cuenta que Dios no utiliza auditorios para impresionar, sino simplemente busca un mensajero dispuesto a dar un mensaje. Necesita más. Pero como en el nombre de la tecnología la gente quiere cosas mayores, van a decir, estamos buscando lo que a mí me agrada y lo que a mí me gusta. Entonces, Dios va a permitir que a ese tipo de gente se le den. Por eso cuando tú ves videos de ciertos lugares muy modernos, iglesias muy modernas, hay unas iglesias que dicen, wow, qué chévere, ojalá tuviéramos eso acá. No es bueno. Para nada es bueno. Hay que modernizarnos un poquito más fácil. Los jóvenes diciéndole de pronto a uno, modernicémonos un poquito más, como yo he escuchado hijos de predicadores que los padres se perdieron por culpa de sus hijos. No digo nombre porque esto no lo debo decir, pero recién convertido, en un lugar donde yo conocí entre comillas del Padre, hace 25 años, recién convertido, vi un joven sentado al frente mío jugando Xbox, donde el Padre me dijo, ese va a ser perder y estabilidad a su padre a futuro. Recién convertido escuchando algo, y hoy en día, tal cual. El papá hace lo que el hijo le dice, la mamá hace lo que el hijo le dice, y se volvió un lugar de espectáculo. Y que supuestamente, wow, el boom a nivel mundial, donde viene todo el mundo a recibir la unción. Y yo, un simple mortal pequeño, recién convertido, viendo lo que ese pequeño, que tenía un Xbox en ese momento, iba a traer al futuro sobre esa iglesia. Es un modernismo y un pecado absoluto, donde no se disimula nada, todo es abierto. Tanto ese niño que yo vi que hoy en día es un hombre, como la que es su esposa hoy en día. Y ver al papá y a la mamá sometidos a lo que él les dice. Y todo es tecnológico, todo es moderno ya. Todo es moderno. Y supuestamente ellos han crecido. Pues ¿quién no va a crecer en el nombre de la tecnología y el transhumanismo? Eso te tenía que ver, pero no te Dios cómo muestra los tiempos. ¿Sí? Entonces de eso tenemos que cuidarnos. Claro, porque ay, no, tan rico no ser moderno, paz. Venga, y es que el ser moderno va a mover a Dios. O el tenerlo más avanzado en un lugar va a mover a Dios. Nunca nada humano creado por hombres va a mover a Dios. Lo único que mueve la presencia de Dios es tu santidad y mi santidad. Porque sin santidad nadie veremos la mano de Yahweh a favor de este lugar. Entonces dejen cuenta que la mayoría de esos lugares, en el nombre de Dios, para Dios. No, para ellos que se creen dioses en púlpitos. Y que están cayendo en un transhumanismo y ni se dieron cuenta. Entonces, con esto termino el mensaje de hoy. Y reflexionen de lo que hoy se enseñó a los que me escuchan a través de este video. Que en algún momento se cumplirá todo esto. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde
aquí. Vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo su vida.